Hola chicos, ¿cómo están? Nos vemos en un nuevo video para hablar de un nuevo tema, pero este tema tiene relación con el primero, con lo que vimos en la clase pasada, así que vamos a ver de cuál trata. En esta oportunidad nos toca ver sobre la Revolución Liberal de 1848. Como vimos la vez pasada fue la Revolución Liberal, pero de 1830, por eso le dije que tenía relación. Vamos a empezar el tema. Dice que la oleada revolucionaria de 1848 se inició, al igual que la de 1830, en Francia y se extendió a continuación por gran parte de Europa. Es conocida con el nombre de Primavera de los Pueblos. Aquí podemos observar una imagen de la Revolución de 1848 en París. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, fueron dos causas. La primera fue la crisis económica desatada en Francia en 1847, como consecuencia de una serie de malas cosechas, en especial la de patatas, alimento básico para las clases populares. La crisis agraria influyó en los sectores industriales y financieros, llevando al paro a muchos obreros. Y la otra causa fue la negación de derechos y libertades a importantes sectores de la sociedad francesa, como la monarquía de Luis Felipe de Orleans, ya que solo satisfacía los intereses de la alta burguesía, en tanto que la pequeña burguesía como el proletariado quedaban política y económicamente desatendidos. Ahora vamos a ver los sucesos que ocurrieron entre Francia y el resto de Europa, porque son diferentes, vamos a distinguir estos sucesos. Primero vamos a ver en Francia. En febrero, la insurrección, protagonizada por sectores pequeños, burgueses, obreros y estudiantes, forzaron la abdicación de Luis Felipe y la proclamación de la Segunda República bajo un régimen de acusado matiz social que implementó las siguientes medidas. La primera, el sufragio universal masculino frente al censitario, la libertad de prensa, la libertad de asociación y el derecho al trabajo. El gobierno provisional contó por primera vez con miembros socialistas, como Louis Blanc, que implantó la jornada laboral de 10 horas. Además, con el fin de mitigar el paro obrero, más de 100.000 desempleados solo en el distrito de París, fueron creados los talleres nacionales, impulsados desde el Estado, si bien constituyeron un fracaso y fueron clausurados tras pocos meses de funcionamiento. Además, en junio la revolución se radicalizó y la pequeña burguesía que había estado del lado de las clases obreras se alió con la alta burguesía. La lucha contra el absolutismo se transformó en una lucha interclasista entre burgueses y obreros, que se saldó con una fuerte represión, con más de 1.500 ejecutados. Luis Napoleón Bonaparte, que nació el 20 de abril de 1808 y murió el 9 de enero de 1873, fue el presidente de la República desde 1848 hasta 1852, el emperador de Francia desde 1852 hasta 1870. Tras la aprobación de la Constitución fue nombrado presidente de la República Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, que en 1852 se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III, dando al traste con la mayor parte de las reivindicaciones revolucionarias e inaugurando el Segundo Imperio francés. Aquí podemos observar al señor Napoleón III. Ahora vamos a ver sobre el resto de Europa. Empezamos con el Imperio Austriaco. Se produjo la caída y huida de Metternich y el emperador Fernando I hubo de aceptar la formación de una asamblea constituyente. Las reivindicaciones nacionalistas se unieron a las liberales, especialmente en Hungría y Chequia, que lograron cierta autonomía dentro del imperio. En Alemania, la revolución también tuvo un marcado signo nacionalista. Federico Guillermo IV de Prusia hubo de aceptar una constitución de base censitaria. Ahora en Italia, ¿cómo fue? La revuelta estuvo cargada de significado nacionalista y sirvió, pese a su fracaso, de punto de partida en el proceso de unificación. En Nápoles se implantó una monarquía constitucional que sustituyó al absolutismo. En los estados pontificios, la sublevación hizo huir al Papa y se constituyó una república. El reino de Lombardía-Véneto se sublevó contra los austríacos y en el reino de Piamonte se creó una monarquía constitucional que se convirtió en el motor de la unidad italiana. Acá podemos ver un suceso de 1848 en Nápoles. Ahora vamos a ver sobre los balances de las revoluciones de 1848.
Aunque las revoluciones de 1848 fracasaron, su experiencia influyó poderosamente en las ideologías obreras del siglo XIX. Vamos a ver en el ámbito social. Los distintos grupos que se unieron en los inicios de la revolución se alejaron luego al defender distintos objetivos. El primero, decía, una buena parte de la pequeña burguesía, temerosa de una revolución social, abandonó su alianza con el proletariado y se unió a la gran burguesía, aunque a lo largo del siglo XIX las diferencias entre ambas fueron bien patentes y se materializaron en las luchas políticas entre moderados y radicales. Además, el proletariado comenzó a adquirir conciencia de clase y si bien actuó desorganizadamente, se constituyó como un movimiento autónomo desgajado de los intereses burgueses. Y finalmente, los campesinos, una vez conseguida su liberación del régimen señorial, se condujeron de forma muy moderada y su objetivo en el futuro sería preservar las conquistas conseguidas. Esto es en el ámbito social. Ahora vamos a ver políticamente, ¿no? En el ámbito político. A pesar de ese aparente fracaso, los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de una progresiva democratización, que significaba el sufragio universal y la incorporación a la lucha política de la clase trabajadora. Vamos a ver una tabla comparativa entre las revoluciones burguesas de 1830 y 1848. En 1830 hubo economías, liberalismo doctrinario y nacionalismo. En 1848, en cambio, hubo crisis económica, el nacionalismo fue italiano, el antiabsolutismo en Austria y Alemania y el liberalismo democrático. En 1830, el origen fue en Francia y Suiza, y en 1848 solo en Francia. Por el sur estuvo Italia, por el este Polonia, y en 1848 por el este estuvo Alemania y Austria, y en el sur Italia, ¿sí? Vamos a ver algunos éxitos y fracasos. Éxitos de Francia fue el orleanismo, Bélgica la independencia, en Suiza contusión federal, el fracaso en Polonia, Italia y Alemania. En Francia hubo un sufragio universal masculino, en Italia fue un fortalecimiento del Piamonte-Cerdeña, en Alemania se fortaleció Prusia y Austria se abolió la servidumbre de los campesinos. Muy bien, y finalmente aquí podemos observar una imagen que nos indica el resultado de las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX, que fueron muy desiguales. Mientras en algunas zonas sus planteamientos triunfaron y se consolidaron, como el caso de Grecia en 1821, en otros fracasaron, como en Francia en 1848. De todos modos, consiguieron derribar definitivamente el caduco sistema en que sustentaba la restauración. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso fue todo de este tema. Y nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema del curso, ¿sí? A estudiar, chicos.